Hola, mi nombre es Alexa María Cerda y en este video voy a explicar algunos temas de la materia de teoría general de procesos. Pero en lugar de hacerlo uno por uno, voy a relacionarlos entre sí, ya que en realidad todos forman parte del mismo camino. Desde que surge un conflicto entre las personas hasta que la forma en la que este conflicto puede resolverse. Para empezar, primero debemos entender qué es el derecho. De manera sencilla, podemos decir que es un conjunto de normas que regulan la forma en la convivencia de las personas. Gracias al derecho, sabemos que las conductas están permitidas, cuáles están prohibidas y qué consecuencias existen cuando alguien incumple una obligación afecta los derechos de otra persona. Mientras que todos respetan esas normas, la convivencia puede desarrollarse con normalidad. Sin embargo, eso no siempre ocurre. Imaginen que dos personas celebran un contrato y una de ellas no cumple con lo prometido. Al principio intentan resolver el problema hablando, pero ninguna está de acuerdo con la otra. En ese momento surge un litigio. El litigio es un conflicto de intereses donde una persona tiene una pretensión, es decir, busca obtener algo, mientras que la otra se opone o resiste una petición porque considera que esta no tiene la obligación de cumplirla o piensa que quien reclama no tiene la razón. En otras palabras, ya no existe solamente un problema, sino dos opciones completamente distintas que necesita una solución. Pero aquí viene una parte muy importante, no todos los litigios llegan inmediatamente ante un juez. Antes de iniciar un proceso, el derecho contempla diferentes formas para intentar solucionar ese conflicto. A estas formas se les conoce como medios de solución de conflictos. Dependiendo del caso, el problema puede resolverse por las propias partes, con ayuda de un tercero o sin ninguna de esas acciones funciona mediante el Estado. La primera forma es la autotutela. En términos generales, consiste en que una persona protege o hace valer sus derechos por sí mismo, sin que intervenga un juez. Actualmente, en México, esta forma de solución de conflictos está prohibida. Como generalmente, el Estado es el encargado de impartir justicia y evitar que cada persona quiera resolver los problemas por su propia mano. Sin embargo, la propia ley reconoce que hay algunas excepciones y justamente ahí encontramos varios temas importantes de este tema. Uno de esos casos es la legítima defensa. Ocurre cuando una persona sufre una agresión real, actual o inminente y responde para proteger su vida, su integridad o sus bienes. La ley permite esa relación siempre cuando sea necesaria y proporcional a la agresión que está recibiendo. Este mismo principio puede observarse entre los estados. Cuando un país responde a una agresión armada para proteger su territorio o su población, se habla de guerra en legítima defensa, una figura conocida por el derecho internacional bajo ciertas condiciones. Como podemos ver, tanto en el ámbito individual como en el internacional, la finalidad sigue siendo la misma, responde ante una lesión para proteger un derecho. Pero la legítima defensa no es la única excepción. También existe situaciones donde una persona actúa porque la propia ley le reconoce un derecho. Una de ellas es el estado de necesidad. Porque, por ejemplo, imaginémonos que una persona rompe una puerta de una casa para rescatar a un niño mediante un incendio. Ocasiona un incendio, pero evita un incidente mayor y pone en protección la vida de alguien. En estos casos, la actuación está protegida precisamente porque se ejerce un derecho reconocido legalmente. Otro ejemplo es el derecho de retención, mediante el cual una persona puede conservar un bien que pertenece a otra hasta que se cumpla una obligación relacionada con el mismo bien, siempre que la ley lo autorice. También está el pacto comisorio, que permite
Cuando una de las partes incumple una obligación en determinados contratos, la ley permite producir consecuencias pactadas conforme al marco jurídico aplicable. Hasta aquí hemos visto que en algunas situaciones la ley permite que una persona actúe para proteger un derecho sin necesidad de buscar la intervención de un juez, pero esas no son las únicas excepciones. También existen casos en los que ciertas personas pueden actuar porque la propia ley les da una responsabilidad específica. Un ejemplo es la energía gruesa, que pertenece al derecho marítimo. Imaginemos que un barco esté a punto de hundirse y para salvar la embarcación y a todas las personas que viajan en ella, el capitán decide arrojar parte de la carga al mar. Aunque algunos propietarios pierden su mercancía, esa decisión beneficia a todos, por lo que posteriormente al daño se reparte entre quienes también se salvaron gracias a esa medida. También encontramos el cumplimiento de deber, cuando una persona actúa cuando la ley le obliga a hacerlo. Por ejemplo, una policía que detiene a una persona cometiendo un delito y eso es cumplir cuando la ley le impone hacerlo. También es la obediencia jerárquica, la cual ocurre cuando un servidor cumple con una orden de un superior y esa orden sea legal. No puede cumplir una orden que sea ilegal. También podemos encontrar el supuesto de alguna autoridad ejerciendo alguna cosa que la ley le confiere, como por ejemplo la ley de disciplina, la facultad de disciplina que le permite mantener el orden dentro de determinadas instituciones. Por ejemplo, una escuela puede aplicar medidas disciplinarias a alumnos conforme a su reglamento. También está la potestad sancionadora, mediante la cual las autoridades pueden poner sanciones. Un ejemplo puede ser una multa por infringir el tránsito. También la economía productiva, que permite al Estado cobrar créditos fiscales sin necesidad de iniciar primero un juicio disciplinario. Es decir, cuando una persona no cumple con determinadas obligaciones fiscales, la autoridad cuenta con mecanismos legales para exigir ese pago. Además de todo lo anterior, existen situaciones donde la propia ley reconoce ciertos medios de presión para defender intereses siempre dentro de los límites legales. Uno de ellos es la huelga, que consiste en la suspensión temporal de trabajo realizada por los trabajadores con el propósito de defender sus derechos laborales o mejorar sus condiciones laborales. En México este derecho está avalado por la Ley Federal del Derecho. Por otro lado, encontramos el paro, que es la suspensión de actividades por parte del patrón por casos previstos. Y aunque a veces se confunde con la huelga, no es lo mismo. Finalmente encontramos la cláusula de exclusión por separación, una figura que históricamente existió en materia sindical, que establecía consecuencias cuando una persona dejaba de pertenecer al sindicato, y actualmente ha dejado de existir eso, pues ahora está avalado por la Constitución Judicial del Sindicato. Todo esto es para entender el proceso judicial del trabajo. Ya vimos que existen situaciones excepcionales donde la ley permite que no solo debes acudir al juez. Sin embargo, esas excepciones son limitadas. La realidad es que la mayoría de los conflictos se resuelven así. Lo más común es que las propias personas intenten llegar a un acuerdo antes de iniciar un juicio. A esta forma de solucionar un conflicto se le conoce como autocomposición. A diferencia de la autotutela, aquí ninguna de las partes impone su voluntad.
Son ellas mismas quienes, mediante el diálogo y la disposición para negociar, buscan poner fin al conflicto pacíficamente. Por ejemplo, imaginemos que las personas discuten por alguna deuda. Antes de acudir a un juez, deciden sentarse a hablar y buscar una solución que beneficie a ambas. Puede ocurrir que quien presentó la reclamación decida ya no continuar con ella. A esto se le llama desistimiento. También se le puede celebrar acuerdos reparatorios mediante los cuales quien causa un daño se puede reparar el daño mediante lo que la ley lo permite. El otro cosa es el allanamiento, que es cuando la demandada acepta la pretensión de la otra parte y decide cumplir con lo que se le solicita. Finalmente, encontramos la transacción, donde ambas partes hacen concesiones recíprocas para terminar el conflicto sin que un juez dicte una sentencia. Pero aquí viene una parte importante: no siempre las personas logran ponerse de acuerdo. Hay ocasiones en las que el conflicto continúa porque ninguna de estas está dispuesta a ceder o a continuar. Cuando esto sucede, es importante que alguien más intervenga, y es cuando aparece la heterocomposición. La heterocomposición es cuando es necesario que uno intervenga un tercero para ayudar a resolver un conflicto. A esta forma se le diferencia en varias partes. Puede ser la mediación. Una de las formas más conocidas de la mediación es el caso en que un tercero llamado mediador ayuda a que las partes dialoguen y encuentren por sí mismas una solución. Es importante mencionar que el mediador no decide quién tiene la razón, simplemente facilita la comunicación para que puedan llegar a un acuerdo. Muy parecida es la conciliación, aunque aquí el conciliador tiene una participación más activa, ya que además de apalacar a las partes, puede decidir alguna solución y así llegar a algún acuerdo. La decisión final decide de quién tiene el problema. También encontramos la figura del Ombudsman, el cual desarrolla el organismo de protectores como las comisiones de derechos humanos. Su labor consiste cuando una persona da una queja de que alguien violó sus derechos humanos y emite recomendaciones. Es importante señalar que estas recomendaciones no tienen el carácter de sentencia, pero buscan proteger los derechos de las personas y promover que las autoridades corrijan sus actuaciones. Otra forma de heterocomposición es el arbitraje, que las partes deciden voluntariamente meter un conflicto en un árbitro y toma una decisión llamada laudo. Esta decisión tiene fines jurídicos y las partes se comprometen a cumplirlas. Si no se lleva a resolver el conflicto, se lleva a un último medio que se llama el proceso. El proceso es un conjunto de actos que se desarrollan ante una autoridad jurisdiccional para resolver un conflicto ante la ley. Dicho de esa manera más sencilla, es el camino que sigue un asunto desde que una persona acude ante un juez hasta que finalmente se dicta una resolución. Si recordamos el ejemplo que hemos utilizado desde el inicio, las personas primero intentaron hablar, después pudieron haber llegado a un acuerdo mediante la mediación, conciliación o incluso acudir al arbitraje, pero cuando ninguna de estas opciones resolvió este problema, ahora sí era necesario que intervenga el Estado. Y aquí es cuando todos los temas que hemos visto empiezan a unirse. Hasta ahora hemos hablado de cómo nace el conflicto y las diferentes formas de solucionarlo. Sin embargo, cuando ninguno de ellos funciona, el Estado tiene la obligación de intervenir para solucionar estos conflictos.
Para esto tenemos que ver la facultad, una facultad muy importante, la cual es la jurisdicción. La jurisdicción es la facultad que tiene el Estado para resolver los conflictos que se presentan entre las personas mediante los órganos jurisdiccionales, es decir, a través de los jueces tribunales. Gracias a esta facultad, las personas ya no tienen que hacer justicia por su propia mano, sino que existe una autoridad imparcial que tiene tiene la obligación de escuchar a ambas partes para resolver el conflicto. Dependiendo del tipo de asunto, la jurisdicción puede clasificarse en diferentes materias. Por ejemplo, existe la jurisdicción civil, familiar, mercantil y laboral. Este permite que cada conflicto sea acudido y atendido por las autoridades competentes. La jurisdicción también se relaciona con los demás poderes del Estado, mientras que el poder legislativo crea leyes y el poder ejecutivo las administra y las ejecuta. El poder judicial se encarga de resolver los conflictos que surgen con motivo de las aplicaciones de estas normas. Para que exista jurisdicción competente o un conflicto en que resolver la aplicación de normas jurídicas y finalmente algo que ponga fin a la controversia. Además, la jurisdicción se divide según la materia y la organización de los órganos jurisdiccionales, permitiendo distribuir adecuadamente el trabajo entre los distintos tribunales. Hasta aquí todo parece claro. Ya sabemos que el Estado tiene la facultad de resolver conflictos, pero no significa que cualquier juez pueda conocer cualquier asunto. Y precisamente para prevenir ese problema existe la competencia, la cual veremos a continuación. Ya vemos que el Estado tiene la facultad de resolver los conflictos por medio de la jurisdicción. Sin embargo, eso no significa que cualquier juez pueda reconocer cualquier asunto. Imaginémonos que el conflicto del que hemos estado hablando ocurre en Saltillo y está relacionado por el cumplimiento de un contrato. Sería un error que ese asunto lo resolviera algún juez penal o algún juez de otra ciudad que no tiene nada que ver con el caso. Exactamente para evitar estos errores existe la competencia. La competencia permite saber cuál juez debe de intervenir en cualquier caso. También esto evita que dos jueces quieran resolver el mismo asunto o que por el contrario, ninguno quiera hacerlo. Para saber cuál es el juez competente, la ley establece distintos criterios. Primero, la materia. Si se trata de un divorcio, es con el juez familiar. Si se trata de un delito, si se trata del juez penal. También existe por territorio. Es el lugar donde ocurrió el conflicto, es donde debe de cumplirse la obligación. Esto permite que el asunto sea atendido por los personas de esa zona. Otro criterio es la cuantía, que considera que el valor económico del asunto. Hay conflictos de menor cuantía que pueden ser resueltos por determinados juzgados y otros de mayor valor que corresponden a órganos diferentes. Finalmente encontramos el grado, que tiene relación con la etapa en la que se encuentra el proceso. Por ejemplo, un juez de primera instancia reconoce principalmente el proceso y si ninguna de las partes está de acuerdo con la resolución, un tribunal de segunda instancia puede revisar el asunto. Aun cuando ya existe un juez con competencia, puede suceder que alguna de las partes considere que no le corresponde reconocer ese proceso o ese asunto. Para resolver este problema existen dos figuras muy importantes. La primera es la declinatoria. Mediante ella se solicita al juez que deje de conocer el asunto porque se considera que no es competente y que debería enviarlo a otro órgano jurisdiccional que sí se pasó por eso. La segunda es la inhibitoria. En este caso, la petición se hace directamente
ante el juez que considera competente para que sea él quien solicite al otro juez que deje de conocer el asunto. Aunque ambos procedimientos buscan resolver un conflicto de competencia, la diferencia está en la autoridad ante el cual se presenta. Pero de poco serviría que el asunto llegara al juez correcto si ese juez favoreciera a alguna de las partes. Por eso existe otro principio fundamental, la imparcialidad del juzgador. La imparcialidad del juzgador significa que el juez debe mantenerse neutral durante todo el proceso. No puede favorecer a ninguna de las partes ni dejarse influir por intereses personales. Su obligación es analizar únicamente los hechos, las pruebas y lo que establece la ley para admitir una resolución injusta. Hasta aquí ya sabemos que debe resolver el conflicto. Sin embargo, todavía falta algo muy importante. El juez no debe iniciar el proceso por sí solo. Necesita que alguien que intervenga. Aquí es donde aparece la acción. Es el derecho que tiene toda persona para acudir a un órgano jurisdiccional y solicitar la protección de un derecho a la solución de un conflicto. Dicho de otra forma, es el medio que permite poner en marcha el proceso. Si recordamos el ejemplo que hemos seguido desde el inicio, la persona a la que no cumplieron el contrato puede ejercer esa acción presentando una demanda ante un juez competente. Aquí es donde muchas personas se confunden. La acción no significa que esa persona ya tenga la razón. Lo único que hace es abrir una puerta para que el juez conozca el caso. Lo que realmente está pidiendo dentro del juicio recibe otro nombre, la pretensión. En nuestro ejemplo, la acción consiste en acudir al juez, mientras que la pretensión es pedir que la otra parte cumpla con los daños ocasionados. A partir de esos momentos, el juez analizará si esa petición tiene fundamento. Una vez que la persona ejerce su petición y presenta la demanda, ¿no? Todas las acciones buscan exactamente lo mismo. Dependiendo de lo que se pretende obtener del juez, se pueden clasificar de diferentes maneras estas acciones. Primero encontraremos las acciones declarativas. Su finalidad es que el juez simplemente reconozca la existencia o no existencia de un derecho o de una situación jurídica. Por ejemplo, si dos personas discuten quién es el verdadero propietario de un terreno, el juez no obliga a todavía nadie a hacer algo. Primero declara quién tiene realmente ese derecho. Después están las acciones constitutivas. En este caso, las resoluciones del juez crea, modifica o extingue una relación jurídica. Un ejemplo muy claro es el divorcio. Antes de la sentencia, las personas continúan casadas y una vez que el juez resuelve, esa situación cambia. También encontramos las acciones de condena, que deben buscar que el juez obligue a una persona a cumplir una obligación. Si retomamos el ejemplo, la persona que prestó dinero no quiere que solo la persona reconozca que existe una deuda, sino que además ordene al deudor pagar esa deuda. Existen además las acciones ejecutivas que permiten exigir el cumplimiento de una obligación cuando ya existe un documento que demuestra claramente ese derecho, como un pagaré o un título ejecutivo reconocido por la ley. ¿Está lista para ordenar? Finalmente están las acciones cautelares. Estas no resuelven el conflicto, sino que buscan proteger un derecho mientras el juicio continúa. Por ejemplo, si existe un riesgo que la persona venda para cumplir una futura sentencia, el juez puede dictar una medida cautelar para proteger ese derecho mientras se termina el proceso. Las acciones también pueden clasificarse en un interés que se quiere proteger. Las acciones particulares protegen una acción específica. Por ejemplo, cuando una persona reclama el pago de una deuda que solo le afecta a él o a ella. En cambio, las acciones públicas buscan proteger intereses que afectan a la sociedad o al Estado. Y por esa razón
pueden ser promovidas por las autoridades en los casos que la ley lo establezca. También existen las acciones colectivas, donde varias personas resultan afectadas por una misma situación y ejercen conjuntamente la acción para defender un interés en común. Un ejemplo podría ser un grupo de consumidores afectados por el mismo producto o servidor. Finalmente encontramos las acciones de protección, cuyo objetivo es evitar que un derecho sea vulnerado y restituido cuando ya fue aceptado. También otra forma de clasificarlos depende del derecho que se pretende proteger, como el incumplimiento de un contrato, el pago de una deuda o la reparación de un daño. Las acciones mercantiles están relacionadas con el acto de comercio y los conflictos que surgen entre los comerciantes o empresas. Por su parte, las acciones laborales buscan proteger los derechos que nacen de una relación de trabajo entre un trabajador y un patrón. Dentro de las acciones laborales podemos encontrar, por ejemplo, aquellas en las que se reclaman pagos del salario, prestaciones, indemnizaciones, la restauración del trabajo o el reconocimiento de otros derechos derivados de la relación laboral. La excepción es el derecho que tiene la persona demandada para responder al demandado y defenderse de la pretensión del actor. De hecho, de una manera sencilla, si una persona tiene derecho a acudir ante un juez para reclamar algo, también la otra tiene derecho a explicar que considera que esa reclamación no es correcta. Volviendo al ejemplo del anterior, el ejemplo del inicio, si alguien demanda diciendo que yo le debo dinero, yo puedo contestarle diciéndole que esa deuda ya fue pagada o que incluso no existió la deuda. Todas esas son medidas para ejercer mi defensa, y podemos ver que las dos van de la mano, la excepción y la acción, que permite verdadera defensa para ambas partes. Si nos damos cuenta, hasta este momento ya aparecieron dos personas entre el proceso, una que presenta la demanda y otra que se defiende, pero todo esto tiene sentido gracias a la tutela jurisdiccional. La tutela jurisdiccional es que todas las personas tienen derechos a acudir a los tribunales para resolver sus conflictos. Es decir, el Estado no solo debe de crear jueces y tribunales, sino que también debe de tener que las personas puedan acudir a ellos para solucionar sus conflictos. Por eso debemos de decir que la acción y la tutela jurisdiccional están relacionadas. Una persona tiene derecho a acudir ante el juez, y esa es la acción, y una persona tiene derecho a defenderse, esa es la excepción. Pero para que esa justicia exactamente exista, no basta con que exista un juez, sino que también se deben respetar las reglas. A esas reglas se les llama como debido proceso. El debido proceso busca que ninguna persona sea juzgada de manera arbitraria. En otras palabras, garantiza que el juicio se lleve de acuerdo a la ley, que ambas partes tengan los mismos derechos. Imagina que el juez resuelve el juicio y de una resolución sin que una de las partes se entere, y eso sería injusto. Para evitar estas situaciones existe el debido proceso. Para que podamos decir que existe algún debido proceso, debe cumplirse varias cosas. La primera es que el asunto sea conocido por una autoridad competente imparcial, es decir, por el juez que realmente tiene facultades para resolver ese caso y que no favorezca a ninguna de las dos partes. También deben respetarse derechos de audiencia, permitiendo que ambas personas sean escuchadas antes de que el juez tome una decisión. Además, las partes deben de tener la oportunidad de ofrecer y presentar pruebas, porque no basta con afirmar que se tiene la razón, sino
también es necesario demostrarlo. Otra condición es que existe igualdad procesal, de manera que ninguna de las partes tenga ventaja indebida sobre la otra. Finalmente, toda resolución debe de estar fundamentada y motivada. Eso significa que el juez debe explicar qué normas jurídicas deben aplicar y cuál es las razones por las cuales llegó a esa decisión. Como podemos observar, el debido proceso proteja también a quien demanda, también a quien se defiende. Ahora bien, cuando las personas responde la demanda, puede hacerlo de distintas maneras. En algunos casos, simplemente puede negarse a los derechos que se le atribuyen. En otros, puede decir que el asunto ya fue cumplido, o incluso puede decir que le impide algo. Todas estas formas de responder constituyen a las excepciones y defensas, cuyo objetivo es demostrar por qué la demanda no debe prosperar o totalmente o imparcialmente. Las excepciones también pueden clasificarse. Existen excepciones procesales que buscan señalar problemas relacionados con el propio procedimiento. Por ejemplo, cuando el juez no es competente o cuando falta algún requisito indispensable para que el juicio continúe. También encontramos excepciones sustanciales o de fondo que buscan demostrar que el actor realmente no tiene el derecho que está reclamando. Esta clasificación es importante porque algunos atacan en la forma en la que se desarrolla el proceso o la pretensión de quien demanda. Hasta aquí ya sabemos cómo inicia el proceso, quién puede acudir ante un juez y cómo puede defenderse la otra parte. Ahora sí comienza el juicio como tal. A partir de este momento veremos las etapas que sigue un proceso desde que se presenta la demanda hasta que finalmente se dicta la sentencia. El proceso no ocurre de un solo momento a otro, en realidad está formado por varias etapas que deben seguir un orden, ya que cada una prepara la siguiente. Si alguna de ellas estuviera mal, podría anular el proceso. Por ejemplo, la persona decidió demandar porque no resolvió el problema. A partir de aquí inicia el juicio. La primera etapa es la etapa de demanda, donde el autor presenta lo que ocurrió, explica qué está solicitando y por qué considera que tiene ese derecho. Después de revisar la demanda y que cumple con los requisitos legales, el juez la admite y ordena el emplazamiento, que consiste en notificar al demandado para que conozca la existencia del juicio y así defenderse. Una vez emplazado la demanda el demandado presenta su contestación. Cuando responde a cada uno de los hechos, así hace valer sus excepciones y presenta sus pruebas. Posteriormente se desarrolla la etapa probatoria, en la que ambas partes presentan los medios de pruebas para validar sus afirmaciones. Después se llevan a cabo las audiencias donde el juez escucha a ambas partes, recibe las pruebas y revisa todo lo recibido dentro del proceso. Finalmente, cuando se revisa que todo esté de acuerdo, dicta la sentencia. Como acabamos de ver, después de que las partes presenten sus escritos, llega un momento en el que el juez debe de escucharlas directamente. Para eso existen las audiencias. Las audiencias son actos procesales donde el juez se reúne con las partes para conocer mejor el asunto, resolver cuestiones de procedimiento y cuando corresponde recibir los argumentos de cada persona. Una de las ventajas de las audiencias es que permite que el juez tenga un contacto más directo con quien participa en el conflicto, lo que le facilita mejor comprender el proceso y así dictar la sentencia. Aunque ya mencionamos la demanda, vale la pena detenernos un momento para entender por qué es tan importante. La demanda es el documento con el que inicia formalmente un juicio. En ella se explica cuál fue el problema y qué es lo que está pidiendo al juez. Una demanda no puede presentarse de cualquier manera.
debe cumplir con ciertos requisitos, como señalar quiénes son las partes, narrar claramente los hechos, expresar las pretensiones, mencionar los fundamentos del derecho y acompañar las pruebas o documentos que sean necesarios. Si la demanda no cumple con esos requisitos, el juez puede prevenir a la parte actora para corregir los casos o desechar la inclusión. Como vemos, desde el inicio del proceso existen reglas para que todo se desarrolle de manera adecuada. Ahora imaginémonos que el juicio ya terminó y el juez ya dictó una sentencia ordenando que la persona pague la deuda. Lo ideal sería que cumpliera voluntariamente, sin embargo no siempre sucede así. Cuando una persona no cumple con lo que ordenó el juez, aparece la actuación forzosa. La ejecución forzosa, La ejecución forzosa es aquella que busca una resolución judicial, garantizando que la sentencia no quede solo escrita en el papel. Y muy relacionado con lo anterior, encontramos el proceso ejecutivo. El procedimiento se utiliza cuando ya existe un documento que ya existe una obligación, como un pagaré, un cheque o algún título reconocido por la ley. Gracias a este documento, el procedimiento suele ser ágil porque desde el inicio existe un elemento que dicta el derecho que se está aplicando. Una vez que existe una resolución firme, comienza la ejecución procesal, que es la etapa en donde se realizan todos los actos necesarios para cumplir con lo que el juez ordenó. Por ejemplo, si la sentencia obliga a pagar una cantidad de dinero y la persona no lo hace voluntariamente, pueden aplicarse las medidas previstas por la ley para lograr ese cumplimiento. Esto demuestra que el proceso no termina necesariamente con la sentencia, sino que hasta esa situación o ese requerimiento se cumple. Aunque el procedimiento que hemos explicado puede extenderse a muchos asuntos, existen materias que tienen características propias. Por ejemplo, una de ellas es la materia familiar, donde encontraremos el proceso oral familiar. En este tipo de procesos se resuelven asuntos como divorcios, pensiones alimenticias, guardia y custodia, entre otros. Se caracteriza por dar mayor importancia a las audiencias orales y al conflicto directo entre el juez y las partes. Busca que el asunto se resuelva de una manera más rápida y cercana. Hasta aquí hemos hablado principalmente de procesos civiles y familiares, pero existen otros procedimientos muy importantes que tienen reglas muy diferentes, el cual es el proceso penal. Cuando el conflicto ya no es entre los particulares, sino se trata de posibles comisiones del delito, el procedimiento cambia y se aplica al Código de Procedimientos Penales. Todo comienza con la investigación inicial, donde el MP recibe la noticia de un posible delito y empieza a reunir información para saber qué es lo que ocurrió. Si existen algunos elementos suficientes, la audiencia llega al juez y en la audiencia inicial se revisa, por ejemplo, si la detención fue legal, cuándo la hubo, si forma la persona imputada, cuáles son los hechos que se le atribuyen. Después se da la vinculación al proceso, que no es que la persona ya sea culpable, sino que existen datos suficientes para que la investigación continúe. Más adelante se desarrolla la etapa intermedia, donde las partes ofrecen las pruebas que pretenden presentar y el juez determina cuáles serán admitidas. Posteriormente se celebra el juicio oral, donde tanto el MP como la defensa presenta sus argumentos. Desahogan las pruebas y desarrollan los alegatos de cierre. Después de ver todo lo acudido en el juicio, el juez decide la sentencia y decide si es culpable o no mediante las pruebas presentadas. Tanto en materia civil como en materia penal, el objetivo es el mismo: resolver un conflicto mediante un procedimiento establecido por la ley.
y respetando los derechos de todas las personas que intervienen. Pero para que cualquiera de estos procesos avancen correctamente, cada participante debe realizar distintas actuaciones dentro del juicio. A estas actuaciones se les conoce como actos procesales y esto lo veremos a continuación. Hasta este momento ya hemos visto cómo inicia un juicio, cómo se desarrolla y cuáles son sus principales etapas. Sin embargo, para que todo esto ocurra, todas las partes como el juez deben realizar distintas actuaciones. Estas actuaciones se les conoce como actos procesales. Dicho de una forma sencilla, un acto procesal es cualquier forma o cualquier acción realizada dentro de un juicio que produce efectos jurídicos. Por ejemplo, presentar una demanda, contestarla, o ofrecer pruebas, celebrar una audiencia o dictar una sentencia son actos procesales, porque cada uno hace que el proceso avance hacia la resolución del conflicto. Pero para que esos actos tengan validez, no basta con solo realizarlos, también deben cumplir con ciertos requisitos. Todo acto procesal debe cumplir con las condiciones que establece la ley. Esto garantiza que el procedimiento se desarrolle correctamente y que ninguna de las partes resulte perjudicada por actuaciones realizadas indebidamente. La primera condición es la forma, que cada acto debe de seguir los requisitos que marca la ley. Por ejemplo, una demanda debe contener determinados datos y no basta con escribir quiero demandar, sino cumplir con una estructura. También debe representar el tiempo, pues en un proceso existen plazos para contestar alguna demanda o presentar un recurso, y si se pasa este tiempo se pierde el derecho. Finalmente está el lugar. Algunos actos solo pueden realizarse en el sitio que la ley señala, como una audiencia celebrada ante el juzgado correspondiente o una diligencia practicada en algún lugar predeterminado. Como podemos observar, el tiempo, el lugar, es parte del proceso. Los actos procesales también pueden clasificarse, depende de quién los realiza. Algunos dependen de las partes y otras al órgano jurisdiccional, o también de terceros. Comencemos con los actos procesales de las partes, es decir, aquellos que realizan el acto y el demandado. La primera son los actos de petición, donde una de las partes solicita al juez. Por ejemplo, presentar una demanda, pedir una medida cautelar o solicitar una prórroga son actos mediante los cuales una persona formula una petición dentro del proceso. También están los actos de prueba. Quien presenta documentos, testigos, peritajes o cualquier otro medio permitido por la ley para demostrar que lo que está afirmando realmente ocurrió. Después encontramos los actos de relegación, que consisten en exponer argumentos para convencer al juez de que tienen la razón. Es decir, no solamente dicen lo que dicen, sino que ya tienen un respaldo. Si alguna de las partes considera que alguna resolución fue incorrecta, puede realizar actos de impugnación, solicitando que esa decisión sea revisada conforme a los medios que establezca la ley. Finalmente están los actos de disposición, mediante los cuales las partes pueden decidir sobre ciertos aspectos durante el proceso, por ejemplo, desistirse de la demanda o llegar a algún acuerdo. Como podemos ver, las partes participan constantemente durante todo el juicio, pero el proceso no depende solamente de las partes, sino también del juez, pues el juez realiza distintos actos para que avance el proceso. Una de ellos son las resoluciones judiciales, mediante las cuales el juez toma decisiones que permiten que el juicio continúe o incluso puede poner fin al conflicto. También encontramos a las audiencias, donde el juez escucha directamente las partes, recibe pruebas y resuelve diferentes cuestiones del proceso. Finalmente están los actos de ejecución, que buscan hacer cumplir lo que ya fue ordenado mediante una resolución judicial. Por ejemplo, cuando una sentencia debe de pagarse
en la cual deben de hacerse las actuaciones correspondientes para lograr su cumplimiento. Además del juez y de las partes, existen otras personas que pueden intervenir dentro del proceso. Aunque aquellas no tienen un conflicto, su participación puede ser muy importante para ayudar al juez a reconocer la verdad de los hechos. Un ejemplo son los testigos, que comparecen para declarar sobre hechos que conocieron directamente. También están los peritos, quienes aportan conocimientos técnicos o científicos cuando el asunto requiere una explicación especializada. Además, existen los actos de cooperación donde las autoridades o otras personas colaboran para que el proceso pueda desarrollarse correctamente. Por ejemplo, cuando una autoridad ayuda a practicar una diligencia solicitada por el juez, ya vimos todo lo que ocurre durante el juicio. Sin embargo, todas esas actuaciones tienen un objetivo: permitir que el juez tome una decisión, y esa decisión recibe el nombre de resolución judicial. Después de que las partes presentan sus argumentos, ofrecen sus pruebas y se realizan las audiencias, llega el momento en el que el juez debe tomar una decisión. Ese recibe por nombre como resolución judicial. No todas las resoluciones son iguales, algunas se ordenan cómo debe continuar el proceso y otras solucionan como el conflicto principal. Todo lo importante aquí es la sentencia definitiva, es la que pone fin al conflicto principal, es decir, resuelve el problema por el que inició el juicio. En cambio, una sentencia interlocutoria resuelve cuestiones que surgen durante el proceso pero sin terminar el juicio. Por ejemplo, puede resolver algún incidente que debe aclararse antes de continuar. Además de las sentencias, también existen los autos. Estas resoluciones sirven para ordenar el procedimiento, admitir pruebas y señalar fechas para audiencias o decidir cuestiones necesarias para que el proceso siga avanzando. Pero de nada serviría que el juez admitiera pruebas si las partes nunca los conocieran. Existe la comunicación procesal, que son los medios mediante los cuales el juez informa sus decisiones o solicita la colaboración de otras autoridades para realizar determinadas acciones. El oficio es una comunicación escrita entre autoridades para solicitar o informar algo relacionado con el proceso. Los exhortos se utilizan para cuando un juez necesita que otro juez de un lugar diferente practique alguna diligencia en su nombre. Si esa colaboración se debe de realizar con autoridades de otro país, entonces se solicita o se utiliza una carta internacional. Esto se solicita para que una persona haga algo determinado. El tratamiento es uno de los actos más importantes del proceso, porque es la forma en la que se le informa al demandado que existe un juicio en su contra y se le da la oportunidad de defenderse. Finalmente está la notificación, que es el medio por el cual las personas conocen oficialmente las resoluciones que dicta el juez durante el procedimiento. La notificación puede realizarse de diferentes maneras, dependiendo de lo que establezca la ley. Personal, cuando se entrega directamente a la persona interesada. Por cédula, mediante un documento que contiene información correspondiente. Por lista, cuando las resoluciones se publican en los medios autorizados por el juzgado. Por edictos, cuando no es posible localizar a la persona y la ley permite hacer publicaciones para informarle. Por correo certificado, cuando la legislación lo autoriza. Por portal de servicio o de medios electrónicos que actualmente permitan hacer más fácil la comunicación entre las autoridades y las partes. Podemos ver que todas estas partes o formas tienen el mismo objetivo, pues buscan que las personas conozcan qué es lo que está pasando. Pero hay algo muy importante: todos estos actos deben de hacerse adecuadamente, porque si no cumplen lo que marca la ley, puede haber una ineficacia en el acto, que es lo que se espera a continuación. Hasta aquí ya vimos que durante un juicio se realizan muchos actos,
se presenta la demanda, se notifican las partes, se ofrecen pruebas, el juez dicta una resolución, pero todos esos actos se deben hacer como lo marca la ley, porque si alguna vez se hace de manera incorrecta, pueden perder algún efecto y a eso se les conoce como ineficacia de los actos procesales. Dicho de otra manera, es cuando un acto se realizó dentro del proceso y ya no produce las consecuencias jurídicas que debería producir porque tiene algún defecto importante. Imaginémonos que una persona nunca fue notificada al juicio y aún así el procedimiento siguió adelante. Lo más probable es que ese acto no sea válido porque se le quita la oportunidad de defenderse. Precisamente para evitar injusticias como estas, existe la figura de la ineficacia. No todos los errores tienen la misma gravedad, por eso la ley distingue distintos grados de ineficacia. El primero es de inexistencia. Aquí falta un elemento tan importante que prácticamente es como si el actor nunca hubiera existido jurídicamente. Después encontramos la nulidad absoluta. Esta ocurre cuando el actor tiene un defecto muy grave que afecta al orden público, viola una disposición fundamental de la ley. En estos casos, el actor no puede producir efectos válidos. Finalmente está la nulidad relativa. Aquí está también, existe un error, pero no es tan grave, generalmente puede corregirse o afectar a alguna de las partes. Y como vemos, no cualquier equivocación provoca las mismas consecuencias. Todo depende de la importancia del efecto y lo que establezca la ley. Pero imaginémonos ahora que el juez ya se dictó alguna resolución y alguna de las partes cree que es incorrecta. ¿Se puede hacer algo? Claro que sí. Para eso existen los medios de impugnación. Los medios de impugnación permiten que una resolución pueda ser revisada cuando una de las partes afirma que sus derechos han sido atacados o es importante aclarar que impugnar no significa que el juez necesariamente se equivocó, significa que la ley da la oportunidad de revisar esa decisión para verificar si es correcta. Uno de esos medios son los incidentes. Un incidente no resuelve todo el juicio, lo que hace es solucionar un problema específico que surge mientras el proceso sigue en curso. Por ejemplo, si durante el juicio sucede una situación que debe resolverse antes de continuar, se tramita mediante un incidente. Otro medio muy conocido es el recurso de apelación. Aquí una de las partes le pide a un tribunal de mayor jerarquía que revise la resolución emitida por el juez, porque considera que hay un error al valorar las pruebas o aplicar la ley. También existen los recursos de reposición. En este caso ya no interviene el tribunal superior, sino se solicita al mismo juez que dictó la resolución que la revise y que si hay algún caso, pues que la corrija. Y todos estos casos tienen el mismo objetivo, que las resoluciones tengan la resolución más justa. Pero para que un juez pueda tomar una buena decisión, primero debe conocer qué fue lo que realmente ocurrió. Y es donde entran las pruebas, porque no basta con solo decir yo tengo la razón, sino que hay que demostrarlo. Hace un momento comentábamos que una persona puede decidir que tiene razón, pero por sí solo no se considera suficiente. Si el juez tomara una decisión únicamente por lo que cada quien dice, sería muy fácil cometer una injusticia. Pero para eso existe el derecho probatorio. Esta parte del proceso del derecho procesal se encarga de ver todo lo que tiene que ver con las pruebas que se presentan en el juicio. Gracias a las pruebas el juez puede acercarse a la verdad de los hechos y tomar una decisión
con base objetiva. La prueba es todo aquello que verifica si los hechos son reales o no, lo que ocurrió. Vamos al ejemplo que utilizamos al principio. Si yo digo que presté dinero, no basta con afirmarlo, tengo que demostrarlo con un pagaré o con una transferencia bancaria. En pocas palabras, las pruebas ayudan a que el juez decida quién tiene la razón. Ahora bien, no cualquier prueba puede presentarse de cualquier forma. Dentro de un proceso existen reglas de cómo deben de ofrecerse, admitirse y desarrollarse las pruebas para que tengan algún valor jurídico. Esto garantiza que ambas partes tengan las mismas oportunidades y que el juez valore las pruebas de manera correcta. El objeto de investigación son los hechos que se necesitan para aclararse durante el juicio, es decir, el juez no investiga cualquier cosa, solo analiza los hechos que son importantes para resolver el conflicto. Para demostrar esos hechos existen diferentes medios de prueba. Algunos son los documentos, los testimonios, los testimonios periciales o algún medio autorizado por la ley. Los documentos, algunos deben de contar con especialistas y que las pruebas sean legales para resolver este asunto. Una vez presentadas las pruebas, el juez debe valorarlas con imparcialidad, y eso significa que no pueden darle más importancia a una por favorecer a una de las partes. Debe analizarlas de manera objetiva y conforme a la ley. Gracias a las pruebas, el juez puede formar un juicio sobre los hechos, o sea, construir lo que realmente ocurrió para aplicar correctamente el derecho. En otras palabras, primero se comprueban los hechos y luego se decide cuál es la consecuencia jurídica. Pero las pruebas no terminan aquí. Además de saber cuáles son las pruebas existentes, deben de conocerlas y cómo se desarrollan estas pruebas.